Bueno, vamos a presentar hoy resultados sobre dos estudios que están investigando aspectos del ambiente urbano en relación a mortalidad infantil en ciudades de Latinoamérica. Es la intención de que con estos resultados podamos contribuir a la discusión de qué acciones son necesarias generar en la región para producir estrategias que permitan alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable para el 2030 en relación a equidad en salud en niñez y salud en general. Es importante, antes de comenzar con la presentación de los resultados, que podamos entender la implicancia que tiene la mortalidad infantil en nuestra sociedad. Debido a que los niños, la vida de los niños está grandemente relacionada con los aspectos o las características de los medios y las condiciones en las cuales los niños nacen y crecen, la mortalidad infantil y particularmente el bienestar infantil está altamente relacionado con cómo nosotros como sociedad pensemos y diseñemos las estructuras políticas, sociales y económicas de nuestra sociedad. Técnicamente hablando, la mortalidad infantil se define como el número de muertes antes del primer año de vida entre nacidos vivos. Y en nuestra región, la mayoría de las muertes infantiles siguen obedeciendo a causas que son prevenibles por intervenciones costo-efectivas. Y si bien en la región muchas de estas intervenciones se han aplicado exitosamente y han tenido gran alcance, es necesario pensar que para seguir reduciendo la tasa de mortalidad infantil en varios países, debemos pensar el rol que cumplen el contexto urbano como determinante de la mortalidad infantil. Y esto es particularmente cierto en Latinoamérica, porque Latinoamérica es una de las regiones con alto nivel de urbanización, en las cuales los procesos de urbanización en las ciudades han sido altamente heterogéneos, no solo entre países, sino también entre ciudades dentro del mismo país. Por ejemplo, por un lado ha habido ciudades que han podido, a través del crecimiento urbano, desarrollar gran evolución o desarrollo económico, lo cual ha traído mayor acceso a bienes de consumo y servicios, entre los cuales están los servicios de salud de alta complejidad, que esto ha traído beneficios para la salud y sobre todo para la salud materno-infantil respecto a otras áreas menos proveídas como las áreas rurales. Pero también es cierto que en otras ciudades, donde quizás la planificación urbana no ha sido tan eficiente o no ha sido tan deliberada, el crecimiento urbano desordenado o de forma desproporcionada ha llevado a que en muchos casos se generaran conglomerados altamente poblados, donde existen también inequidades socioeconómicas y donde están expuestos a altos niveles de contaminación ambiental, todo lo cual resulta también en un medio nocivo para el crecimiento de poblaciones más vulnerables como son la población infantil. Entonces, dentro del marco de Salurbal, lo que nosotros hemos propuesto en nuestro estudio sobre el impacto en mortalidad infantil es poder determinar sobre qué extensión la diferencia o la variabilidad de la mortalidad infantil entre ciudades puede explicar las diferencias de niveles de mortalidad infantil que vemos entre los países. Y esto, bueno, nos va a ayudar también a ver qué características del ambiente urbano están más relacionadas con mortalidad infantil en las ciudades, y de determinar estas relaciones, cuáles serían las acciones que estos resultados pueden guiar para poder alcanzar mayor reducción de la mortalidad infantil en Latinoamérica. Entonces, para entender mejor cómo es que las ciudades o los niveles de mortalidad infantil en las ciudades realmente impactan en las diferencias que vemos de mortalidad infantil entre países, estos dos gráficos pueden ayudarnos a entender un poco visualmente lo que queremos demostrar. Por un lado vemos en la figura de la izquierda, que aquí estamos viendo tendencias de mortalidad infantil entre los países que incluimos en el estudio, desde 1955 hasta 2015.
En este caso vemos que todos los países a lo largo del tiempo han experimentado una reducción de la tasa de mortalidad infantil a diferentes velocidades. Entre todos ellos, la velocidad de reducción ha sido más alta en la primera mitad del siglo pasado, y vemos que a medida que se producen descensos de la tasa de mortalidad infantil, seguir reduciendo la tasa es cada vez más dificultoso. Es decir, vemos que hay un relantecimiento de las curvas, a tal punto que en el año 2015 casi todos los países presentan o parecen presentar tasas similares a nivel nacional de mortalidad infantil. Sin embargo, vemos que esta similitud que vemos a nivel nacional o a nivel de los promedios de los países, cuando vamos a ver al interior de las ciudades o al interior de cada país, vemos que existe gran heterogeneidad en las ciudades. En el gráfico de la derecha, lo que estamos viendo es la distribución de la mortalidad, de la tasa de mortalidad infantil por ciudades dentro de cada país. En este caso, vemos que cada puntito representa la tasa de mortalidad infantil de una ciudad, y que las líneas horizontales están marcando la media de mortalidad infantil para cada país. Como podemos ver, y veíamos en el gráfico de la izquierda, muchas de las líneas horizontales, a excepción de Chile y Costa Rica, se encuentran casi similares entre sí y muy cercanas a la línea roja que representa la media de mortalidad infantil para esta muestra que trabajamos. Pero cuando miramos los puntitos, vemos que existe gran dispersión entre todos ellos y también dentro de cada país. En este caso vemos que, por ejemplo, esa heterogeneidad puede llevar a que veamos que en algunas ciudades la tasa de mortalidad infantil puede ser tan baja como de 7 muertes por 1000 nacidos vivos, como en Argentina, o tan alta como 18 muertes por nacidos vivos, como es el caso de Argentina, o de Brasil, o de México. En nuestros cálculos, a través de modelos más complejos, pudimos determinar que esta variabilidad entre ciudades puede explicar hasta el 60% de la variabilidad en los niveles de mortalidad infantil que vemos entre países. Entonces, para ver cuáles son las características del ambiente urbano que podrían estar más ligadas a la variabilidad de mortalidad infantil en las ciudades, lo que hicimos fue colectar datos sobre diferentes aspectos urbanos a través de indicadores socioeconómicos y demográficos de los censos en las ciudades. Entonces tenemos indicadores como el crecimiento poblacional, indicadores de disponibilidad de transporte público, representado por la disponibilidad o de subterráneo o de metrobuses, y el acceso a salud, que está representado por el nivel de cobertura de la primera dosis de la vacuna triple viral. Para caracterizar mejor el aspecto socioeconómico, el ambiente socioeconómico de las ciudades, hemos construido 3 diferentes scores o indicadores más complejos que hemos agrupado en 3 dominios que son independientes entre sí. El primero es el que está refiriéndose a condiciones estructurales de vida, como son, por ejemplo, la disponibilidad de agua en los hogares, el hacinamiento o la marginalidad. Otros indicadores que tienen que ver con qué servicios provee la ciudad, como es el aporte de sistemas de saneamiento y de agua potable conectados a red municipal, y el nivel educativo alcanzado en toda la población, representado por el nivel educativo en población de mayor de 25 años. En este caso vemos que cuando existe mayor nivel de crecimiento poblacional, representado por un mayor nivel de un desvío estándar, la mortalidad infantil está asociado a 5% menos de mortalidad infantil. Mejores condiciones de vida y mejores provisiones de servicios por parte de la ciudad se encuentran también independentemente asociados a un menor nivel de mortalidad infantil, que es entre 14% menos para condiciones estructurales de vivienda y 12% menos para la provisión de servicios. También la disponibilidad de redes de transporte público está asociado a un 10% menos de mortalidad infantil. En este trabajo no hemos evidenciado asociaciones estadísticamente significativas entre el nivel educativo de la población general o la cobertura de triple viral en el primer año de vida.
De la misma manera que procedimos con los indicadores socioeconómicos a nivel de ciudad, también quisimos explorar cómo era el rol que jugaban los indicadores de empoderamiento femenino en explicar la variabilidad de mortalidad infantil entre ciudades. En este caso, lo que hicimos fue agrupar indicadores socioeconómicos que estaban desagregados por género, o entre hombres y mujeres, y también procedimos a agruparlos en dos dominios también independientes entre sí, que terminamos en denominar uno como participación laboral de las mujeres, que también es un marcador de diferencias entre hombres y mujeres, porque incluye no solo indicadores de empleo y de educación, entre mujeres, sino más que nada empleo entre mujeres, sino también indicadores de la relación hombre-mujer en empleo y en educación. Y por otro lado, existe otro dominio que hemos denominado el grado de educación alcanzado por las mujeres, que compara la proporción de mujeres que alcanzan cierto nivel educativo respecto al total de las mujeres que viven en una ciudad. En este caso, lo que vimos es que un mayor nivel de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo está asociado con 6% menos de mortalidad infantil en todas las ciudades. Y que un mayor nivel de educación de las mujeres está asociado a 4% menos de mortalidad infantil en países donde tienen desarrollo económico bajo, representado por un nivel de GDP per cápita que es menor a la media de todos los países que hemos trabajado aquí en este estudio. Entonces, con estos resultados o de estas asociaciones, la intención es poder discutir qué medidas serían necesarias tomar para alcanzar mayores reducciones de mortalidad infantil en Latinoamérica en general. Entonces, lo que hemos visto es que el contexto urbano necesita, a través de estos resultados que hemos visto sobre cómo la variabilidad de la mortalidad infantil en las ciudades explica gran parte de la variabilidad que existe entre los países y cómo ciertas características del espacio urbano están asociadas a mortalidad infantil, es que enfatizamos que es necesario considerar el contexto urbano dentro de las intervenciones y estrategias para reducir mortalidad infantil o prevenir mortalidad infantil a través de programas de salud. Esto lo que quiere decir es que, además de pensar estrategias de intervención de salud coste efectivas, como son el fomento de la lactancia materna, los controles perinatales y el parto asistido, y toda la provisión de vacunas y suplementos nutricionales y el tratamiento adecuado de enfermedades infecciosas, también tenemos que pensar en estimular y priorizar el desarrollo de las mujeres, el desarrollo económico de las mujeres y la educación de las niñas, y también las intervenciones en el ambiente físico que prioricen, en el aspecto urbano, que prioricen sobre todo a mujeres y niños. Y esto es necesario porque las mujeres y niños forman parte de o son la mayor proporción de las que componen la pobreza urbana en las ciudades de Latinoamérica. También hay evidencia que estimular el desarrollo socioeconómico de las mujeres es una de las estrategias a las que se apunta para disminuir las inequidades socioeconómicas en Latinoamérica, donde la mayoría de los hogares que presentan pobreza en las ciudades de Latinoamérica están conformados por jefas de hogar. También se ha visto que cuando las mujeres presentan un ingreso por su propia cuenta, hacen una mejor distribución del presupuesto del hogar en favor de invertir en educación y en bienestar para sus hijos. Y que también la mayor educación o la estimulación de la educación o de alcanzar mayores niveles de educación en las niñas está asociado a una menor tasa de embarazo adolescente, lo cual también está asociado a menor mortalidad infantil. Y respecto a otras condiciones que tienen que ver con mejorar las condiciones físicas del ambiente urbano, sabemos que cuando existen mejores condiciones estructurales de la casa o mejor provisión de servicios, esto disminuye la incidencia de infecciones respiratorias y de infecciones entéricas en los niños, que son una de las primeras causas de muerte infantil en nuestra región. También, si bien no está del todo dilucidado el rol
o cómo está ligado la provisión de transporte urbano con respecto a su asociación con mortalidad infantil, es posible que la mayor provisión de servicios de transporte esté ligado a un mayor nivel de acceso a los servicios de salud. Entonces, para resumir, nos gustaría que de esta presentación se quedara en claro la idea de que las ciudades constituyen un factor esencial a tener en cuenta en las estrategias de reducción de la mortalidad infantil, y que estas estrategias locales, que son realmente claves, necesitan ser integrales para poder tener una efectividad realmente alta. En este caso, sobre todo cuando pensamos en acciones integrales, la provisión de servicios adecuados por parte de las ciudades, como es la provisión de mejores condiciones de vida, de servicios de agua y saneamiento, de transporte, y también fomentar el desarrollo socioeconómico de las mujeres a través del empleo y a través de la educación de las niñas, son áreas altamente prioritarias para ser consideradas dentro de los planes o programas de prevención de la mortalidad infantil. Por último, antes de terminar, me gustaría anunciar que en poco tiempo vamos a estar también dando a conocer un documento que corresponde a con este material que hemos presentado hoy, y que puede ser de utilidad para tomar acciones o como herramienta para la toma de decisiones en algunos lugares. Ustedes podrán acceder a esto a través de la página web del proyecto, o también si se han suscrito a la red latinoamericana de salud urbana, les llegará también por correspondencia. Muchas gracias. Ahora vamos a hablarles de nuestras otras investigaciones en las que nos estamos centrando en las desigualdades en la mortalidad adulta y la esperanza de vida en ciudades de América Latina. Les vamos a presentar tres proyectos o tres series de resultados. En la primera vamos a ver cómo varía esa esperanza de vida entre ciudades en América Latina. Luego vamos a ver cómo las causas de muerte varían entre estas ciudades. Y por último vamos a mirar en 6 ciudades, específicamente en 6 ciudades grandes, cómo varía esa esperanza de vida entre áreas de estas 6 ciudades. Empezando por nuestro primer estudio, hemos estudiado cómo dentro de estas ciudades de América Latina, en concreto dentro de 363 ciudades, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, México, Panamá, Perú y El Salvador, en estas 363 ciudades, cómo varía la esperanza de vida al nacer. Como recordatorio, esta esperanza de vida al nacer es un valor que nos sitúa en si alguien nace hoy y los patrones de mortalidad que observamos hoy se continuaran hacia el futuro, a cuánto viviría alguien de media. Este valor puede ser, por ejemplo, 80 años, que significa que si alguien nace hoy, se espera que de media, si esos patrones de mortalidad se mantienen, esa persona viva unos 80 años. Lo que observamos aquí son varios, no solo dos, pero varios patrones. Uno de ellos es, como ya se conoce bien internacionalmente, la mayoría de países, esa esperanza de vida es mayor en mujeres que en hombres. Aquí a la izquierda pueden ver esa esperanza de vida en mujeres para cada una de las 363 ciudades, y en general es más alta que la de hombres. Esto es algo común en muchos países. Por otro lado, observamos que hay cierta variabilidad entre países, que por ejemplo las ciudades de Chile, ciudades de Costa Rica y Panamá tienden a tener una esperanza de vida mayor que las ciudades, por ejemplo, de Brasil, México y en algunos casos de Perú, especialmente en el caso de mujeres. Pero también vemos que esta esperanza de vida varía muchísimo entre ciudades de un mismo país. Por ejemplo, y esto es especialmente cierto para hombres, lo que observamos es que en países como Brasil y México hay casi 10 años de diferencia entre la esperanza de vida, entre las ciudades con más esperanza de vida y las ciudades con menos esperanza de vida. Es decir, si uno nace en una de estas ciudades que está aquí abajo, que ronda una esperanza de vida de sobre 64 años, alguien se espera que viva sus 64 años de media, mientras que si uno nace en una de estas ciudades arriba, en la parte de México, uno vivirá unos 74 años, es decir, 10 años de diferencia.
Bien, entonces nos encontramos con estos tres patrones. Las mujeres tienen en general esperanza de vida más alta que los hombres. Hay una cierta variabilidad entre países, con Chile, Costa Rica y Panamá teniendo en general una esperanza de vida más alta y con gran variabilidad dentro de estos países, especialmente en hombres y especialmente en Brasil, México y Colombia. ¿Cómo se compara esto con otros países? Pues en la siguiente figura vamos a ver lo siguiente. A la izquierda vamos a ver la esperanza de vida en mujeres, a la derecha vamos a ver esa esperanza de vida en hombres y la vamos a comparar con 6 países. Arriba Alemania como país ejemplo en cuanto a países de altos ingresos, un poco por debajo de Estados Unidos, que a pesar de ser un país de altos ingresos tiene en general esperanza de vida más baja que otros países de altos ingresos. Luego Marruecos, que tiene una esperanza de vida similar a otros países de medios y altos ingresos. Egipto, con una esperanza de vida similar a países de medios ingresos. India, con una esperanza de vida similar a países de medianos y bajos ingresos. Y Afganistán, con una esperanza de vida similar a otros países de bajos ingresos. ¿Cómo se sitúan nuestras ciudades en comparación con estos países? Pues aquí lo vemos. Cada uno de estos puntitos es una de estas 363 ciudades. Lo que observamos es que en el caso de las mujeres, la esperanza de vida en estas 363 ciudades de Latinoamérica va de una esperanza de vida muy similar a la de países de altos ingresos como Alemania, a una esperanza de vida ligeramente superior a la de países de medios ingresos como Egipto. Es decir, esperanza de vida en mujeres en ciudades de Latinoamérica varía entre algo similar a altos ingresos, a países de altos ingresos y algo similar a países de medianos ingresos. ¿Cómo es esta situación en hombres? En hombres esta variabilidad es aún mayor, mientras que las ciudades con más esperanza de vida están entre Alemania y Estados Unidos, es decir, un poquito más bajito que países de altos ingresos, pero muy, muy próximo. Pero por la parte de abajo hay bastantes ciudades que están por debajo de la India, que recordemos tiene una esperanza de vida similar a otros países de medianos y bajos ingresos. Incluso algunas de las ciudades llegan a tener una esperanza de vida solo un poco superior a los países de bajos ingresos. Es decir, en hombres hay una variabilidad en el espectro entero de esperanza de vida entre altos a bajos ingresos. Bien, ¿cómo se distribuye esto en el espacio? Bueno, aquí en este mapa lo que podemos ver es a la izquierda de nuevo mujeres, a la derecha hombres, y lo que vemos es todas las 363 ciudades situadas en el espacio. Contra más roja sea una ciudad, esperanza de vida más baja, contra más verde sea, esperanza de vida más alta. Observamos un patrón relativamente similar, en el cual en el caso de mujeres las esperanzas de vida más bajas están en México y Brasil, con las esperanzas de vida más altas en Costa Rica y Panamá, y luego en Chile, incluso algunas ciudades en Argentina. Pero también observamos una gran variabilidad. En el propio Brasil vemos un norte y noreste con esperanzas de vida más bajas y un sur y sureste con esperanza de vida más altas. Aquí vemos unas cuantas ciudades en verde. Colombia también vemos gran variabilidad, con ciertas ciudades del Caribe y del Atlántico colombiano con más baja esperanza de vida y otras ciudades con más alta esperanza de vida. A la derecha vemos el caso de los hombres, donde también vemos enorme variabilidad. En el caso de Brasil, un patrón muy similar, con un norte y noreste con menor esperanza de vida y un sur con mayor esperanza de vida. Vemos también en México esa enorme variabilidad, similar en Colombia. Y también quiero resaltar aquí, que también lo veíamos en el caso de las mujeres, pero se ve muy claro en hombres, un patrón a centro-norte en el caso de Argentina, de las zonas del centro de Argentina y de la zona limítrofe con la ciudad de Buenos Aires, tienen una esperanza de vida más alta en comparación con el norte de Argentina, donde observamos unas cuantas ciudades en naranja, que sería una esperanza de vida más baja. Bien, hemos visto cómo se distribuye la longevidad, que es un marcador general de mortalidad. Ahora bien, ¿de qué se muere la gente en estas ciudades? Para ello, hemos dividido la mortalidad en 5 causas, en 5 grupos de causas. El primero serían comunicables, maternas, neonatales y nutricionales, que aquí están representadas en azul clarito. Como ejemplo sería la mortalidad por gripe, la mortalidad por diarreas o la mortalidad por dengue. Segundo grupo en rojo es el cáncer,
cáncer de mama, cáncer de pulmón, etc. Luego, en amarillo, enfermedades cardiovasculares y otras no comunicables, incluyendo cosas como el ictus, los ataques al corazón, la enfermedad hepática o la diabetes. Luego, en moradito, serían todas las causas externas no intencionales, las accidentales, incluye principalmente accidentes de tráfico, pero también cosas como sobredosis, como caídas, etc. Y por último, las causas violentas o causas externas intencionales, que son básicamente homicidios por un lado y suicidios por el otro. Que a la derecha mostramos un ejemplo de cómo se distribuyen estas causas en la Ciudad de México, donde vemos que aproximadamente, si tuviéramos 100 personas que se mueren en el periodo de estudio, de estas 100 personas, aproximadamente 9 se habrían muerto por enfermedades comunicables, maternas, neonatales o nutricionales. Luego, aproximadamente unas 14, 15 se hubieran muerto por cáncer, aquí en rojo. Vamos a bajar aquí abajo a las no intencionales, a las accidentales, donde aproximadamente serían 5, seguidas de otras 5 que serían causas violentas. Y el resto, que es aproximadamente un 65, 70%, de todas estas muertes serían por enfermedades cardiovasculares o no comunicables, que suponen la mayor causa de muerte generalmente en la mayoría de ciudades. Bien, esta situación es muy heterogénea a través de todas nuestras ciudades. Por ejemplo, aquí mostramos la misma figura para la Ciudad de México a la derecha y luego a la izquierda mostramos dos ejemplos muy diferentes. Por un lado, Jujuy, en Argentina, donde encontramos que hay aproximadamente unas 23-24% de las muertes se deben a enfermedades comunicables, maternas, neonatales o nutricionales. Encontramos luego que aproximadamente unas 20 se deben a cáncer, unas 7 a causas externas accidentales y unas 3 a causas violentas y luego bastantes menos a cardiovasculares y no comunicables. En el medio mostramos Acapulco, donde lo que resalta es ese color verde que nos indica que aproximadamente el 20% de las muertes violentas, perdón, de todas las muertes en Acapulco son por causas violentas. Y un valor muy, muy diferente al de las otras dos ciudades. Bien, estos son solo 3 ciudades. ¿Cómo compara esto las 363 ciudades que estamos estudiando? Bueno, aquí lo podemos ver, donde cada barrita es una de estas 363 ciudades. Y lo que hemos hecho es ordenarlas por la proporción de muertes en estas ciudades, que es por causas externas violentas. A la izquierda serían las ciudades que tienen menos proporción de muertes por causas violentas y a la derecha las que tienen más proporción de muertes por causas violentas. Encima de estos moraditos estarían las no intencionales, encima en amarillo cardiovasculares y no comunicables, etcétera, etcétera. Los mismos colores que habíamos visto antes y que podemos ver aquí abajo en la leyenda. Que podemos ver es una variabilidad enorme en la mortalidad por causas de muerte por causas externas violentas. En este caso varía del 0% aquí a la izquierda hasta el 20%. Por ejemplo, hay bastantes ciudades en Brasil, México y Colombia que estarían aquí a la derecha, mientras que aquí a la izquierda encontraríamos ciudades en Perú y Argentina con una mortalidad menor por causas violentas. Es decir, enorme variabilidad por este tipo de causas. Causas externas accidentales o no intencionales, también hay una variabilidad bastante grande, del 3 al 19%. Luego, si vemos las comunicables, maternas, neonatales y nutricionales, también varían muchísimo, del 6 al 55%. Hay una serie de ciudades con una mortalidad altísima por este tipo de causas. Generalmente tienden a estar mayormente situadas en Perú, con algunas de estas ciudades en el norte de Argentina y en Colombia. Luego las causas de muerte por cáncer, que varían aproximadamente entre el 10 y el 30%, es decir, un poquito menos de variabilidad, pero a resaltar que muchas de las ciudades que encontraríamos aquí a la derecha con alta mortalidad por cáncer se encuentran en Perú. Por último, las causas de muerte por enfermedades cardiovasculares y no comunicables, que varían aproximadamente del 30 al 70%, y a resaltar aquí que muchas de las ciudades aquí a la derecha con alta mortalidad por enfermedades comunicables están en México, son ciudades de México. Bien, ya hemos visto este patrón general con cuál es la variabilidad en esperanza de vida, es decir, en la longevidad, y variabilidad en las causas de muerte
que componen esa mortalidad. Por último, quiero presentarles un estudio que publicamos a finales del año pasado, en 2019, donde estudiamos esa longevidad, esa esperanza de vida en 6 ciudades grandes de América Latina, elegidas principalmente por su tamaño y porque tenían muchas áreas que las componían, haciendo fácil para nosotros poder estudiar cuál era la longevidad en cada una de esas áreas. Estas ciudades eran Belo Horizonte en Brasil, Buenos Aires en Argentina, la Ciudad de México en México, la Ciudad de Panamá en Panamá, Santiago de Chile en Chile y San José en Costa Rica. Bien, estas ciudades lo que hicimos fue calcular la esperanza de vida para cada una de estas áreas que las componían, estudiar cómo se distribuía y luego estudiar cómo se correlacionaba con los niveles de educación secundaria en esas áreas. Que voy a mostrar una serie de pinceladas sobre esos resultados. Lo primero de todo, poniendo de ejemplo la esperanza de vida en mujeres, vemos cómo en esta figura, donde mostramos cada una de estas ciudades, en el eje horizontal sería a la derecha más educación, a la izquierda menos educación, y en el eje vertical encontraríamos más para arriba esperanza de vida mayor, más para abajo esperanza de vida menor. Y lo que encontramos en todas las ciudades es una correlación positiva, es decir, a más educación en el área donde alguien viva, mayores niveles de esperanza de vida hay en ese área, y encontramos que esta asociación era especialmente fuerte en lugares como la ciudad de Panamá y Santiago, donde además encontramos diferencias entre las zonas con más y menos esperanza de vida de hasta 15 y 18 años. La única ciudad donde esta asociación era un poquito más débil era en San José, donde la asociación es un poquito más plana. También estudiamos cómo esta asociación se distribuía en el espacio. Aquí es un ejemplo de Santiago de Chile, donde hemos combinado hombres y mujeres, y donde mostramos esta esperanza de vida. Cuanto más fuerte sea el verde, mayor esperanza de vida hay. Cuanto más clarito sea el verde, menor esperanza de vida hay. Y lo que encontramos es un patrón que coincide con muchos de los indicadores sociales en Santiago de Chile, que es un patrón de mayor esperanza de vida asociado con un patrón de mayor aventajamiento social en un cono que emerge desde la comuna central de Santiago hacia todo el noreste de esta comuna central y toda la zona del barrio Alto en Santiago de Chile. Creemos que no es casualidad que, por ejemplo, haya los problemas que hemos visto en Chile con muchas protestas con respecto a la desigualdad social en Chile, ya que encontramos que Santiago era precisamente esa ciudad con unos mayores niveles de desigualdad en el caso de esperanza de vida, que creemos están representando esos niveles de desigualdad social subyacentes. Estos resultados tuvieron mucho impacto en la región, donde fueron reportados en medios de Chile. Aquí podemos ver una mujer pobre vive 18 años menos en un barrio pobre que en un barrio rico. Aquí en la cabecera del periódico El País, en su versión de América Latina, aquí abajo, resultado principal, 18 años menos de vida por nacer pobre, y aquí arriba, en el caso de Clarín en Argentina, donde se centraban en los resultados en la ciudad de Buenos Aires, donde encontramos hasta 7 años de diferencia en expectativa de vida. Así que, concluyendo, hemos encontrado que la mortalidad varía enormemente entre ciudades en el estudio Salurval, que esa esperanza de vida varía muchísimo, desde países de bajos y medios ingresos, incluso llegando a valores en el caso de hombres de países de bajos ingresos, hasta ciudades con un valor de esperanza de vida similar a países de altos ingresos. Y hemos encontrado que las causas de muerte varían ampliamente, especialmente las causas de muerte externas, las violentas y las accidentales o no intencionales. Y por otro lado, que la esperanza de vida es muy desigual dentro de las 6 ciudades que estudiamos dentro de América Latina. Muchas gracias por unirse a este webinar. Si desean más información sobre nuestro estudio, pueden ir a nuestra web, lacurbanhealth.org, o seguirnos en redes sociales con el nombre La Urban Health en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Muchísimas gracias.